Entonces, Scott, felicitaciones por tu nuevo libro, Provoked. Es un verdadero privilegio hablar contigo. Hay tanta propaganda que nos dicen sobre nuestra participación en el extranjero, y se necesita alguien como tú, que se toma el tiempo para investigar estos temas, escribiendo 1000 páginas sobre ellos, y que realmente tiene un conocimiento enciclopédico de estos eventos y hechos para contrarrestar esa propaganda. Así que muchas gracias por acompañarme. Absolutamente. Muchas gracias por invitarme y por decirlo. Me alegra que te haya gustado. Existe un esfuerzo masivo que ha estado en marcha durante bastante tiempo para negar que la expansión de la OTAN jugó algún papel en la invasión de Ucrania por parte de Putin en 2022. A pesar de que personas como Jack Matlock, George Kennan, John Mearsheimer, Stephen F. Cohen y muchos otros advirtieron que la expansión de la OTAN desencadenaría tal reacción de Rusia. En cambio, los medios corporativos insisten en una narrativa que es prácticamente lo que está escrito literalmente en el sitio web de la OTAN, que la expansión de la OTAN nunca fue un problema, que nunca se ofrecieron garantías a Rusia en contra de ella, y que la verdadera causa de la guerra es porque Putin es un loco, una figura similar a Hitler que debe ser detenida a toda costa. Acabas de tener un debate con Niall Ferguson, quien es uno de esos historiadores neoconservadores que culpa de todos los problemas en el Medio Oriente al Islam, ignorando nuestro papel en esa parte del mundo, las bombas que lanzamos y los regímenes despóticos que apoyamos. Y ha pasado de intentar explicar el Medio Oriente. Ahora está tratando de explicar la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y dice, una vez más, que no tiene nada que ver con Occidente. Las únicas motivaciones de Putin son porque es inherentemente malvado y expansionista. E incluso dijo que cualquiera que argumente, como tú, que la expansión de la OTAN jugó un papel, está repitiendo la propaganda de Putin. Entonces, me adentré en tu último libro, Provocado, que acaba de ser lanzado. Está subiendo rápidamente en todas las listas de Amazon, donde a lo largo de 1000 páginas muestras muy minuciosamente todas las pruebas que revelan décadas de objeciones de funcionarios rusos a la expansión de la OTAN, garantías de funcionarios estadounidenses de que Estados Unidos no obstaculizaría los intereses rusos, ni aprovecharía el momento, y que los funcionarios estadounidenses engañaron conscientemente a sus homólogos rusos. Entonces, Scott, ¿qué tan grande fue la línea roja de la expansión de la OTAN, no solo para Putin, sino para toda la élite de seguridad nacional de Rusia durante muchas décadas? Bueno, en palabras de nuestro actual director de la CIA, era la más clara de las líneas rojas. Eso fue lo que advirtió a Condoleezza Rice en 2008, cuando era embajador en Moscú, y dijo que no deberíamos estar dando este tipo de medio plan de acción de membresía, una promesa de comenzar a integrar a Ucrania en la OTAN, que este es el tema que absolutamente enloquece al establecimiento de política exterior ruso. Reiteró esto en un memo llamado Nyet Means Nyet, que cualquiera puede leer en Wikileaks de febrero de 2008. Lo siguió con un correo electrónico que cita en sus memorias también, donde habla de cómo este es el tema más neurálgico para los rusos. Simplemente los vuelve absolutamente locos. Y él dice que, desde los liberales más ilustrados hasta los bárbaros más retrógrados en los rincones más oscuros del Kremlin, todos están de acuerdo en que esto es lo peor que podrías hacer. Y esta es la misma historia que se remonta a la década de 1990, donde son los mejores amigos de Bill Clinton y Al Gore en Rusia, quienes dicen, por favor, no nos hagan esto. Arriesgamos el cuello prometiendo que ustedes eran geniales todo este tiempo, y ahora estamos condenados por su culpa. El movimiento reformista democrático pro-occidental en Rusia fue terriblemente socavado por todo esto.
yendo en detrimento de Rusia incluso antes de que W. Bush llegara a la ciudad. Y luego, cuando W. Bush llegó a la ciudad, después de todo, Putin también era el nuevo presidente. Había estado allí un poco más de tiempo, pero llegó justo a principios del 2000. W. Bush lo sigue en el poder un año después. Así que es un nuevo, no solo siglo, sino un nuevo milenio. Luego, en unos pocos meses comienza la guerra contra el terrorismo, donde ahora cualquier problema que tengamos con Rusia, obviamente tiene que pasar a un segundo plano frente a la guerra contra los seguidores de Bin Laden. Y así, Putin tuvo una verdadera oportunidad de intentar un reinicio con W. Bush. Y Bush había dicho famosamente, miré a los ojos del hombre y vi su alma, y veo a un buen hombre. Y la gente intenta criticarlo por eso. Pero eso reflejaba esencialmente la ofensiva de encanto de Putin, que ya sabes, escuchemos, intentemos nuevamente llevarnos bien. Si Bill Clinton arruinó la relación con Yeltsin, ambos ya no están. Así que tú y yo, George, intentemos ser amigos. En otras palabras, sin importar cuánto Clinton haya arruinado los años 90, todavía teníamos la oportunidad de un nuevo comienzo con W. Bush. Y realmente, por muy mal que W. Bush haya arruinado todo, tuvimos un nuevo comienzo con Obama. Al menos un intento de uno. Porque Obama, en primer lugar, llegó como una reputación de todo lo que hizo W. Bush. Así que si quieren empezar, pueden hacerlo. Obama y Hillary Clinton lo llamaron el reinicio. Olvidemos lo que George W. Bush arruinó e intentemos llevarnos bien de nuevo. Y ahora Putin, en ese momento, debido a la Constitución, la obedeció y renunció para convertirse en primer ministro. Pero sabía que realmente era el poder detrás del trono. Estaba respetando el Estado de Derecho de la Constitución y renunció al final de su mandato para ir al Parlamento y dejar que su sucesor elegido a dedo, Dmitry Medvedev, tomara su lugar. Pero aún así, esta es nuevamente otra oportunidad para que dos nuevos líderes de la nación, después de casi una década de problemas, intenten reiniciar de nuevo. Y sin embargo, ¿qué tenemos? Esencialmente Harrison, la forma en que es que solo imagino que Joe Biden ganó las elecciones del 88 y ha sido presidente desde entonces. Eso es todo. Nunca tuvimos la oportunidad de tener una política exterior no bideniana en lo que respecta a la postura de Estados Unidos contra Rusia. Comenzó con un montón de confía en mí, hombre, son geniales y saben que somos geniales y todo va a estar bien. Luego cambió a bueno, sí, les estamos pisando un poco los talones, pero no te preocupes, vamos a poder manejar esto. Todo estará bien. Luego escaló a, bueno, vamos a derrocar cualquier gobierno cercano a ellos que no nos guste y vamos a hacer las cosas a nuestra manera y no van a poder hacer nada al respecto. Y luego, oh, ¿adivina qué? Son Hitler y yo soy Winston Churchill, salvando al mundo de su agresión maligna. Y todo es Joe Biden, todo el tiempo. Quiero decir, literalmente ha estado en el Senado desde el 73 y ha sido un defensor de esta posición desde que se inventó cuando todavía eran los años de H. Bush, antes de que Bill Clinton llegara para empeorar las cosas. Sabes, los estadounidenses sabían al final de la Guerra Fría que tenían que solidificar su posición como la fuerza militar dominante en Europa. Después de todo, América no está en Europa. América está en América. Entonces, ¿cómo logras que sigan aceptando la dominación estadounidense si el enemigo comunista soviético se ha ido, y no solo se ha ido, sino que se ha retirado completamente, no solo de las naciones del Pacto de Varsovia, sino que incluso las llamadas repúblicas soviéticas han sido liberadas? Entonces, ¿qué excusa tenemos para que la OTAN exista en absoluto, para la dominación estadounidense en absoluto? Y la excusa se convirtió en, bueno, porque estamos difundiendo estabilidad. No queremos que Francia, Gran Bretaña, Alemania y Polonia, en ese caso, se peleen por quién va a ser dominante en Europa. Seremos dominantes y seremos amigos de todos por igual en esa lista. Y así no tendrán que tener el típico concurso europeo,
por la dominación del continente. Y porque, esencialmente, Estados Unidos respeta lo suficiente a esta nación como para tener nuestras fuerzas militares allí y dominar su política exterior. Pero no colonizamos deliberadamente a Europa Occidental. Son soberanos en su mayoría, ya sabes, y por eso tenemos un acuerdo con ellos. No estamos ocupando Alemania con fuerza bruta. Se nos permite estar allí bajo varios compromisos. Y entonces la teoría es que donde quiera que vamos, difundimos paz. Donde quiera que vamos, difundimos estabilidad. Si queremos incorporar a Eslovenia, Hungría y Eslovaquia a nuestra alianza, bueno, eso significa que Hungría tiene que resolver cualquier disputa fronteriza con Eslovenia y Eslovaquia primero. Si quieren trazar la línea 10 millas hacia un lado o 10 millas hacia el otro, tendrán que resolverlo antes de unirse a la alianza. Y definitivamente no se les va a permitir resolverlo una vez que lo hagan. Y así, hay mucha autojustificación aquí de que ves lo que estamos haciendo. Solo estamos difundiendo estabilidad. Mira, pero lo que realmente están haciendo es excluir a Rusia todo el tiempo. Y están dejando a países como, al principio, los bálticos, aunque rápidamente incorporaron a los bálticos en la segunda ronda, pero especialmente dejando a países como Ucrania en una posición terrible, atrapados entre el este y el oeste aquí. ¿Eligen a Rusia o eligen a Estados Unidos? No vamos a permitirles simplemente ser neutrales y permanecer como un puente entre los dos, como fue recomendado por muchos líderes sabios e incluso líderes no tan sabios que dijeron, caray, sabes, realmente deberíamos encontrar una manera de establecer una neutralidad permanente. Tú y tus oyentes pueden estar familiarizados con cómo, durante la Guerra Fría original contra la Unión Soviética, Finlandia y Austria mantuvieron la neutralidad. Ahora, Yugoslavia era comunista, pero estaba fuera del Pacto de Varsovia. Austria y Finlandia no eran comunistas, ni intentaron unirse a la Alianza Occidental contra la Unión Soviética. Simplemente se mantuvieron en el medio, y al mantener la neutralidad, se mantuvieron fuera de la lucha. Si hubieran elegido cualquiera de los dos lados, podría haber empeorado las cosas. Y así fue de donde surgieron esos compromisos. Hay muchas personas, incluidos algunos de los más expansionistas, halcones pro-expansión de la OTAN, como Henry Kissinger y Zbigniew Brzezinski, que realmente tomaron la iniciativa en esto. También dijeron en varios momentos que deberíamos incorporar permanentemente la neutralidad ucraniana y hacerla parte de su constitución, hacerla parte del acuerdo con Estados Unidos, hacer un arreglo con Rusia, para que entiendan que no estamos buscando incorporar a Ucrania en la OTAN, porque sabemos qué terrible problema les causaría. Incluso los halcones dijeron, no me escuchen cuando digo cosas belicistas. Realmente necesitamos ser más cautelosos, especialmente en lo que respecta a Georgia, pero aún más, especialmente el doble cuando se trata del tema de Ucrania, porque no solo comparte una frontera con Rusia, también comparte es enorme. Tiene esta enorme área de tierra dentro de ella que solía pertenecer a Rusia, y también es estratégicamente importante, ya que no solo incluye la península de Crimea, que alberga su base naval de Sebastopol, sino que también garantiza el acceso a agua dulce desde el río Dnieper a través de un canal artificial hacia Crimea. Y así, tienen que controlar no solo el Donbass en el lejano oriente, sino que también tienen que controlar el llamado puente terrestre. Zaporilla y Jersón, las provincias que conducen del Donbass a Crimea, para proteger el agua. Ahora, tal vez Kiev no debería haber cortado el agua en el 14, pero lo hicieron. Y le dieron a los rusos ese motivo extra para controlar no solo las dos provincias del lejano oriente, sino las 4 del lejano oriente y del sur, que es donde ya están ahora. La pregunta es si va a empeorar aún más y si van a apoderarse de Kharkov y Odessa, ya sabes, prácticamente todo lo que solía ser territorio ruso allí.
Así que es esencialmente lo esencial. Los estadounidenses, como mencionaste, en violación de sus promesas de no hacerlo, siguieron adelante y probaron su suerte, no solo expandiéndose en Europa del Este, sino más allá, en lo que solía estar al este de Europa del Este, ¿verdad? Ahora llamarían a Ucrania Europa del Este, ya sabes, para el bien de su propio argumento. Pero si miras la forma en que H.W. Bush hablaba de ello, decían que ni siquiera queríamos necesariamente separar a Ucrania de la Unión Soviética. Todo lo que queríamos era que la Unión Soviética se retirara de Europa del Este. Así que ni siquiera consideraban importante la liberación de Ucrania de la Unión Soviética. Quiero preguntarte muy rápidamente sobre ese debate, porque hay muchas personas que niegan el engaño estadounidense detrás de todo esto, las promesas que se hicieron y las garantías, y simplemente todo el espíritu de ese momento después del colapso de la Unión Soviética. Entonces, podemos retroceder un poco y dar a nuestros oyentes un poco de contexto sobre lo que realmente sucedió allí y las garantías que se hicieron, y cómo los funcionarios estadounidenses sabían que estaban mintiendo a sus homólogos rusos. Bien, de acuerdo. Así que comenzaré con la versión del Partido de la Guerra de la Historia. La versión del Partido de la Guerra es que James Baker, y esto es lo que Ferguson dijo en el debate conmigo el otro día que mencionaste, la historia del Partido de la Guerra es que un día, el 9 de febrero de 1990, James Baker se reunió con Gorbachev y dijo, oye, ¿qué tal si prometemos que si permites la reunificación, mantendremos a Alemania en la OTAN, pero prometemos no expandir la jurisdicción de la OTAN ni una pulgada? Y esta es la famosa frase, ni una pulgada hacia el este. Ahora, eso luego se desmoronó, porque de hecho no tiene ningún sentido a simple vista. Tú y yo podemos estar de acuerdo. ¿Cómo permites la reunificación de Alemania, donde toda la Alemania Oriental está ahora bajo la jurisdicción del gobierno de Alemania Occidental, que es miembro de la OTAN y que va a seguir siendo miembro de la OTAN? Pero ahora estás diciendo que la mitad oriental del país no está en la OTAN. Esa frase en realidad es simplemente ilógica, ¿verdad? ¿Cómo de qué estamos hablando ahora? Así que tuvieron que revisar eso y decir, bueno, ok, lo que realmente queremos decir es que no moveremos ningún equipo militar al antiguo este, la antigua RDA. Llamaremos a eso la zona militar especial y nos aseguraremos de mantener todo nuestro equipo militar solo en el oeste. Y hay algunas cosas que tengo que añadir a eso. En primer lugar, no fue solo esa reunión en ese día. Hubo muchas reuniones antes y después de eso, comenzando con George H.W. Bush, el jefe, no el secretario de Estado, el presidente de los Estados Unidos en Malta en el 89, en creo diciembre, podría haber sido noviembre del 89, le dijo a Gorbachev, si dejas que estos países elijan salir del Pacto de Varsovia, no nos aprovecharemos de ese proceso. Bam, eso es todo. Punto final. Mencionaste a Jack Matlock. Él fue el penúltimo embajador en la Unión Soviética. Y me dijo y ha escrito sobre esto. Él estuvo allí, vio esto, y puede decirte como la fuente autorizada. Solo el que estoy citando. Matlock es el jefe de cómo funciona esto. Dice que por supuesto se suponía que debía ser todo abarcador. No era solo una expresión que significaba que no íbamos a huir con estas naciones que estás dejando ir. Eso era lo que quería decir desde el principio. Y eso fue antes, ya sabes, eso todavía era en 1989. Luego hay numerosas reuniones, incluyendo el mismo día que Baker se reunió con Gorbachev, Robert Gates, quien entonces era el subdirector de la CIA. Tu audiencia está más familiarizada con él siendo el secretario de Defensa de George W. Bush y luego de Barack Obama. El mismo tipo. Se reunió con el subdirector de la KGB, o en realidad el jefe de la KGB, e hizo la misma oferta el mismo día, lo que demuestra que esto no era James Baker improvisando. Esto era algo que habían discutido como la oferta. Ahora, aquí hay otra cosa que es muy crucial de entender sobre esto.
No era solo una promesa, como a nuestro lado del argumento le gusta hablar de ello. Fue la base para que los rusos tomaran las decisiones que tomaron para permitir la reunificación y ordenar la retirada de sus fuerzas de Alemania Oriental. Esto es lo que permitió que la reunificación sucediera. Gorbachev tomó estas decisiones basándose en estas promesas. Y debo añadir, no solo Bush, Baker y Gates, sino también en numerosas ocasiones el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Hans-Dietrich Genscher. Y él a menudo iba mucho más allá y lo decía por nombre. Y eso significa, por supuesto, que tampoco podemos ir hacia el este e incorporar naciones como Polonia, Hungría o la República Checa o los estados bálticos. Lo dijo específicamente, y lo dijo específicamente justo frente a James Baker en una conferencia de prensa donde no lo contradijo. Y en privado tenemos los documentos donde Baker no lo contradijo. Tenemos al ministro de Asuntos Exteriores británico, Douglas Hurd, que sirvió primero bajo Thatcher y luego con John Major, haciendo las mismas promesas. Muy bien. Y luego también tenemos, y esto es lo que es crucialmente importante aquí, tenemos el tratado final tal como fue negociado y firmado por todas las partes aquí. Y eso es lo que llamaron el 2+4. Entonces, esos eran las dos Alemanias, la Unión Soviética, América, Francia y Gran Bretaña. Ellos son los que están firmando el acuerdo. Y lo que dice el tratado es que promete esa zona militar especial, esa zona exclusiva donde no pondremos fuerzas militares, especialmente prometemos armas nucleares en Alemania del Este. Ahora, eso suena como, y si le preguntas a James Baker ahora, o si le preguntas a Peter Baker sin relación del New York Times que informa sobre esto, dirán, bueno, tu gran promesa de 1 pulgada no está en el tratado, Horton, así que tienes que callarte. Pero ese no es el trato. La cuestión es que hay dos cosas sobre eso. En primer lugar, no tiene que estar necesariamente escrito allí para que se mantenga y cuente. Puedo elaborar sobre eso en un minuto. Pero más importante aún, el hecho de que tengan una zona militar especial en Alemania del Este muestra, Harrison, que todavía estaban tratando de respetar la promesa que habían hecho. Porque después de todo, si todos saben que pueden incorporar a Polonia, los estados bálticos, Hungría y la República Checa en la OTAN, o en ese momento, todavía Checoslovaquia, y si pudieran simplemente incorporar estos países directamente en la OTAN sin problema, y poner sus fuerzas militares en esos países, bueno, entonces, ¿qué diferencia hacía si las movían a Alemania del Este, si podían moverlas a Polonia, verdad? Entonces, en otras palabras, su promesa de no poner fuerzas militares en Alemania del Este era esencialmente seguir respetando la promesa de no expandir la OTAN en general. Y luego vemos lo mismo reflejado años después en el acto fundacional de 1997, donde prometieron, cuando crearon el Consejo OTAN-Rusia, que sí, estamos comenzando la expansión de la OTAN el próximo año con Polonia, Hungría y la República Checa. Pero prometimos no mover equipo militar a ninguna de las nuevas naciones de Europa del Este. Así que eso no se basó en una nueva demanda. Se basó en el entendimiento de larga data de que habíamos prometido no incorporar a estos países en la OTAN en absoluto. Ahora estamos diciendo, ok, los estamos incorporando a la alianza en papel, pero no vamos a construir nuevas bases militares permanentes, ni a desplegar nuestras armas más cerca de su país, lo cual terminaron violando esa promesa más tarde también. Pero eso demuestra de qué estaban hablando en ese momento. Ahora lo mencioné brevemente, pero me gustaría volver al punto sobre si todo tiene que ser ratificado por el Senado antes de que signifique algo o no. Y la respuesta es que realmente no es así. Hay muchos ejemplos importantes de la historia. Cito algunos en el libro, y estoy citando a verdaderos expertos en el libro que han trabajado mucho en esto. Pero creo que todos lo saben ahora. No lo sabíamos, nuestros padres no lo sabían todo el tiempo. Ahora sabemos que el acuerdo que puso fin a la crisis de los misiles en Cuba fue un acuerdo secreto, donde Kennedy, a través de su hermano, el fiscal general, no a través del Departamento de Estado, en un acuerdo secreto innegable,
prometió retirar los misiles nucleares Júpiter de alcance medio de Turquía. Y luego escucha esto, Harrison. Ni siquiera hablaron de esto, pero se daba por hecho que si iban a retirar los misiles de alcance medio de Turquía, también los iban a retirar de Italia, porque fueron desplegados juntos, serían retirados juntos. Eso ni siquiera estaba en el acuerdo, y nunca se puso por escrito. Fue solo un apretón de manos. ¿Quién sabe si realmente se dieron la mano? Fue un acuerdo verbal entre Robert Kennedy y el gobierno turco. Creo que fue como un periodista, ya sabes, negociando en nombre de los rusos. Tal vez trajeron un ruso real en el último minuto para firmar el acuerdo. Y también prometieron no invadir Cuba nunca más. Ahora los estadounidenses rompen muchas promesas, pero nunca rompieron estas. Y eso fue en 1962, y no han invadido Cuba desde entonces. Intentaron matar al presidente algunas veces, pero no invadieron más. Retiraron esos misiles y cumplieron con ello. No han vuelto a desplegar misiles de alcance medio. Tenemos bombas nucleares lanzadas desde el aire, pero no tenemos misiles nucleares en Turquía o Italia hasta el día de hoy. Otro ejemplo muy rápido es el acuerdo que firmaron sobre cómo negociar la neutralidad de Austria, como mencioné. Es important att man applicerar otras count libres de vin y Rumänien comunista. La mitad occidental de esa ciudad fue ocupada y protegida por Estados Unidos y Gran Bretaña, pero estaba completamente rodeada por la Alemania Oriental comunista. Así que, ¿qué situación tan complicada? ¿Cómo lo manejaron? Con un apretón de manos, un choque de puños y un acuerdo verbal de que lo que íbamos a hacer era aplicar básicamente el acuerdo que trabajamos respecto a Viena, también a Berlín. Y hacen esto todo el tiempo. Y de nuevo, no era solo una promesa. Se basaba en la promesa de no expandir la OTAN. Y Gorbachev entonces accedió y dijo, bien, permitiremos la reunificación entonces. Así que no era solo una promesa, era un acuerdo. Tal vez no esté sellado con sangre, pero sigue siendo un apretón de manos, y eso cuenta. ¿O es que no somos caballeros, o qué? Es increíble, porque las cosas que estás diciendo, muchas de ellas se conocen desde hace al menos los últimos años. Y sin embargo, he visto a muchos académicos, especialmente, negar esto. Peter Baker, obviamente que mencionaste como ejemplo, en enero de 2022, escribió un artículo en The New York Times negando completamente que este acuerdo se hubiera hecho alguna vez. Y el punto sobre que esto es un acuerdo informal, y la importancia de los acuerdos informales en la diplomacia de la Guerra Fría, es señalado por muchas personas, incluyendo, si miras tus notas al pie, Mary Surratt, Joshua Shifrinson de Harvard, y muchos de estos hechos que estás diciendo. Ninguno de ellos proviene de fuentes rusas, provienen de fuentes académicas y de los archivos de seguridad nacional y de las personas que he mencionado. Y sin embargo, se etiqueta como desinformación pro Putin. ¿Por qué crees que es así? ¿Por qué hay tanto esfuerzo en no involucrarse con ninguna de las cosas que estás diciendo y simplemente rechazarlo como propaganda? Porque van a perder. No pueden enfrentarse a estas cosas en absoluto, así que quieren fingir que no existen o simplemente impugnar las motivaciones de quien lo dice. Quiero añadir un nombre a los que mencionaste, un tipo que realmente merece mucho crédito. Su nombre es Mark Trachtenberg y es de UCLA, y tiene esta cosa. Ojalá pudiera haber plagiado todo, pero no tenía el espacio, y supongo que te metes en problemas por cosas así. Pero de hecho hago una nota especial en la nota al pie de que este tipo refuta cada afirmación. Así que no solo hace la afirmación de que una promesa es una promesa y un trato es un trato. Cada vez que alguien afirma que no es cierto, él revisa y desmantela sus argumentos. Y proporciona el contraargumento a todos los mejores contraargumentos aquí. Y es simplemente hermético. No puedes refutar lo que ese tipo argumenta, no importa qué. Trae tu lanzallamas, no puedes tocarlo. Él tiene razón.
Y todos los demás, lo mejor que podrías hacer, si eres honesto, es hacer como dijo W. Bush cuando fue atrapado en cinta por los bromistas rusos en YouTube, los bromistas de YouTube. Engañaron a W. Bush y dicen, jaja, tienes a James Baker prometiendo no expandir la OTAN, pero lo hiciste de todos modos. Jajaja, pretendiendo, creo que están pretendiendo ser Poroshenko en ese momento. Y Bush dice, bueno, ya sabes, Baker era el secretario de Estado de mi papá, y eso fue hace mucho tiempo. Y eso es todo lo que tiene. Ese es su único argumento para, puedo romper cualquier acuerdo que me apetezca. Oye, Bill Clinton lo hizo antes de que yo llegara aquí, así que puedo hacer lo que quiera. Es realmente asombroso que esta propaganda continúe. Quiero preguntarte sobre una cuestión histórica en tu libro. Señalas a muchos críticos dentro del establecimiento de DOC sobre la expansión de la OTAN, y hay muchos. ¿Por qué nadie los escuchó? ¿Por qué ganaron los neoconservadores? La política parroquial, preocupaciones domésticas y locales. En el libertarismo tenemos esta teoría y realmente necesito leer 1 o 2 libros sobre esto porque sigo mencionándola. Apenas sé algo al respecto, pero sé lo suficiente. Se llama teoría de la elección pública. Y básicamente, lo que dice es que lo que considerarías como el interés nacional, si tú y tu esposa están sentados en la mesa de la cocina, diciendo, bueno, parece que lo que sería bueno para América sería esto o aquello. No es así como se toman las decisiones. Las decisiones las toman personas con poder y toman decisiones basadas en lo que creen que es mejor para ellos, en lugar de lo que es mejor para la nación en general. O si tienen algún tipo de visión para el interés nacional, todavía tiene que estar muy condicionada por sus propios intereses individuales. Después de todo, Harrison, no podemos hacer lo correcto si perdemos las próximas elecciones. Así que ese es el pensamiento que entra en juego, ¿verdad? Como todos saben, únete al sistema, véndete a él. ¿Cómo lo cambias desde dentro? No puedes. Te cambia a ti. Ese tipo de argumento, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Así que Clinton y su equipo están ahí, y algunos de sus miembros realmente quieren ir despacio con esto y son muy reacios a hacerlo. Sin embargo, en Lockheed, están gastando una gran cantidad de dinero en hacer lobby a los gobiernos de Europa del Este. Oye, podrías tener un ejército completamente nuevo. Lo compraremos para ti, nuevos aviones de combate y todo eso. Y también está agasajando Bruce Jackson, vicepresidente ejecutivo de Lockheed, está agasajando y haciendo lobby con todos estos políticos de ambos partidos en Washington, D.C., y convirtiendo esto en un tema de consenso. Ahora Bill Clinton, el presidente, y sus hombres están un poco detrás del consenso. Newt Gingrich, quien, para las personas lo suficientemente mayores, podría recordar que después de 2 años de Clinton, le dieron una paliza en las elecciones de mitad de periodo de 1994. Aquí es donde los republicanos volvieron al poder en ambas cámaras del Congreso por primera vez, creo, desde FDR o desde, ya sabes, hace mucho, mucho tiempo. De todos modos, los demócratas habían gobernado durante unos 40 años y ellos regresaron y tenían un contrato con América. Y Newt Gingrich era un presidente de la Cámara de Representantes con una fuerte voluntad que iba a impulsar esta agenda. Y parte de ese contrato con América era la expansión de la OTAN. Tenemos que proteger a todos nuestros amigos de Europa del Este y todo eso. Así que a nivel político básico, los republicanos estaban llamando cobardes a los demócratas. Correcto. Luego también tienes que reducirlo. Literalmente, tienes votos polacos que están en juego en Illinois y en Pensilvania. Y esto puede ser muy bien la diferencia en el colegio electoral, si los estados van de tu lado o del otro. Newt Gingrich está diciendo, quiero proteger a Polonia. Y Bill Clinton, supongo, no se preocupa mucho por los polacos. Y los polaco-estadounidenses, no es que ese sea su tema número 1, pero les atrajo. Había un grupo de presión polaco-estadounidense, un grupo del Congreso, y no sé quién lo financió originalmente.
Podría haber sido un tipo honesto con una opinión, pero fueron muy inteligentes y buscaron a empresarios polaco-estadounidenses del Medio Oeste, personas con influencia. Olvídate de una campaña de relaciones públicas para las masas. Necesitamos que personas con intereses especiales digan, mira, soy el tipo de la empresa local de manufactura y siempre he donado a ti, congresista. Realmente desearía que apoyaras esto. Y presionaron muy fuerte para lograrlo. Entonces puedes llamar a esto activismo democrático legítimo si quieres. Pero ahora puedes ver cómo estamos hablando de una conversación muy limitada, una rueda chirriante aquí, que está recibiendo la atención a expensas de lo que probablemente sea el interés nacional del resto del pueblo estadounidense, que podría haber pensado, como en Terminator 2, ¿cómo estamos entrando en una guerra nuclear con los rusos? Pensé que ahora éramos amigos de ellos, ¿verdad? El pueblo estadounidense podría haber pensado que si tienes la oportunidad de ser amigo de los rusos nuevamente, eso va a ser tu máxima prioridad. No quieres dejar que Varsovia se interponga entre tú y Moscú. Varsovia es genial y todo. Nos gusta Polonia y todo. Y ciertamente no estamos invitando a Rusia a invadirlos, pero invitar a Polonia a nuestra alianza militar es realmente una afrenta para los rusos y va a sabotear nuestra creciente relación con ellos. Eso es una locura desde una perspectiva amplia y a largo plazo. Y de hecho, sabes, supongo que es una desventaja que yo sea tan libertario y me encanta citar a Ron Paul, quien es brillante y tiene razón en todo. Pero puedo citar a muchos de los veteranos de la política exterior del establishment de la época que también sabían mejor. Las mismas personas que lo hicieron son las mismas que explicaron por qué no deberían hacerlo. Y realmente sabían que estaban jugando con fuego al empujar la alianza militar de Estados Unidos justo en el espacio de Rusia, de una manera en la que, por ejemplo, Strobe Talbot, quien había sido muy reacio, primero que nada, fue compañero de cuarto de Bill Clinton en Oxford cuando eran becarios Rhodes. Luego fue académico y columnista de opinión de la revista Time durante mucho tiempo, escribiendo sobre temas de Rusia y esencialmente a favor de la distensión y de llevarse bien con la Unión Soviética. Después se convirtió en la mano derecha de Bill Clinton en todos los asuntos relacionados con Rusia cuando se unió al gobierno en el 93. Originalmente fue un enviado especial, era un título un poco complicado, pero esencialmente fue un enviado especial para los estados de la antigua Unión Soviética, incluida Thiel. Más tarde se convirtió en subsecretario de Estado, algo. De todos modos, al principio estaba muy reacio a hacer esto por todas las mismas razones de las que estamos hablando. Vaya, solo estás buscando pelea con el tipo que acaba de hacer lo correcto por ti. Estos tipos pueden ser duros, pero acaban de derrocar a los comunistas por nosotros. Acaban de dejar ir a toda Europa del Este. ¿Y por qué pelear con ellos? Pero luego cambió de opinión y se unió. Parte de ello fue que esos líderes de Europa del Este dijeron que realmente querían unirse. Empezaron a sentir, como dijo Wesley Clark en una conversación conmigo hoy, que casi estaban suplicando. Así que fue como, oh cielos, supongo que tenemos que hacerlo, lo cual realmente no es correcto. Pero eso era una gran parte de cómo se sentían al respecto. Pero aquí está el remate sobre Strobe Talbot. En 2017 o 18, hay un reportero de la revista New York Times llamado Keith Gessen que fue y se encontró con Strobe Talbot. Así que ahora estamos hablando de antes de nuestra actual guerra horrenda, cuando solo era la malvada, horrible, llamada lucha de bajo nivel, que ocurría entre la llamada revolución de Maidán y el estallido de la guerra en el 14 y el empeoramiento de la guerra en el 22, ¿verdad? Durante ese tipo de periodo de lucha de bajo nivel. Y Keith Gessen va y entrevista a Strobe Talbot y le dice, Strobe Talbot, hombre, ¿alguna segunda opinión sobre la expansión de la OTAN y la política de enfrentarse a Rusia de esta manera y a lo que ha llevado?
Y mira, de nuevo, esto es antes del 22, antes del lema ataque no provocado, ataque no provocado. No se te permite hablar de estas cosas. La premisa no dicha, pero obviamente Harrison, la premisa acordada de esta conversación entre Keith Gessen y Strobe Talbot, es que ustedes, de alguna manera, arruinaron esto, ¿verdad, Strobe? Y Strobe está diciendo, sí, lo hicimos. Por supuesto, lo que hicimos ayudó a llevar a esto. Eso está implícito en la discusión, no es controvertido. Entonces él se defiende y dice, bueno, pero escucha, y sé que por eso escucho a la gente decir esto. Así que supongo que enseñan esto en Georgetown, que cuando estás en política exterior, lo que haces es buscar maximizar el interés nacional de Estados Unidos. Y lo que dice, la forma en que lo dice es, si tu política es cualquier cosa menos lo siguiente, estarás fuera del poder, y de todos modos no será tu política por mucho tiempo. Y eso es, cuando estás en el poder, haces lo que puedes a favor del interés nacional. Pero luego Strobe Talbot reflexiona para sí mismo. No sé si Keith Gessen lo pinchó con un palo o qué pasó, pero luego se dice a sí mismo, añade, ya sabes, deberíamos haber tenido en mente una especie de concepto más alto y sabio de nuestro interés nacional en lugar del más inmediato que buscábamos. En otras palabras, esto es lo que, no sé si todos los economistas usan esto, pero sé que los economistas de la escuela austriaca hablan sobre la preferencia temporal. Correcto. ¿Quieres gastar lo que tienes ahora en gratificación inmediata? ¿O quieres ahorrar y obtener algo mejor, más importante más tarde? Tal vez incluso invertir en hacer algo más y mejor, más adelante con tus ahorros, en lugar de ceder a la gratificación inmediata. La gratificación inmediata la llamamos tener una alta preferencia temporal, ¿verdad? Vamos al club de striptease y gastemos todo el dinero en cocaína, prostitutas y diversión. Y luego tener una baja preferencia temporal es en realidad, estoy ahorrando para que en 15 años pueda abrir mi propio negocio con mi tío Bob, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está hablando Strobe Talbot? Él tiene una alta preferencia temporal. Tenemos que reunir algunos dólares de Lockheed y algunos votos polacos ahora mismo. Y cuanto más largo sea el horizonte temporal, más alta y sabia será la concepción del interés nacional de Estados Unidos. El matrimonio de Washington con Moscú es la relación más importante en todo el mundo, ahora y para siempre. No hay nada más importante que nosotros y ellos llevándonos bien. Y eso no significa que les dejemos hacer lo que quieran en el mundo, pero significa que absolutamente nos abstenemos de iniciar peleas innecesarias con un grupo de personas que tienen 7,000 bombas de hidrógeno. Y luego, tal como mencionaste a George Kennan, cuando George Kennan, quien era considerado el sabio más respetado en ese momento, ayudó a inaugurar la Primera Guerra Fría con su largo telegrama y su artículo Fuentes de la Conducta Soviética para Foreign Affairs. Cuando advirtió contra la expansión de la OTAN en la década de 1990, dijo, les diré lo que va a pasar, los rusos van a reaccionar contra esto. Y luego todas las personas que ahora nos dicen no se preocupen, no lo harán, dirán entonces, ajá, vean, así son los rusos, y por eso tenemos que hacer esto, para defendernos de ellos. Y luego él dice, pero eso simplemente no está bien. Y yo digo, Kennan tiene razón, porque lo dijo en 1997. Y así estamos viviendo su profecía, siendo cumplida por hombres que se niegan a escucharlo. ¿Y qué más se puede decir? Scott, tengo una última pregunta para ti. Es sobre Siria. Esta semana vi a Bill Kristol y Ann Applebaum apoyando a los rebeldes y a los combatientes anti-Assad en Siria. Es una guerra sobre la que los estadounidenses, incluido yo mismo, sabemos muy poco, y eso es deliberadamente así. Gran parte de lo que hacemos en el extranjero está oculto, distorsionado y olvidado, y se necesita a investigadores como tú para hacer el gran e importante trabajo de llevar esta información al ojo público. Ha habido muchas mentiras sobre nuestra participación en Siria, comenzando con nuestras motivaciones para interferir en primer lugar.
nos han sermoneado, al menos desde 2011, por parte de funcionarios occidentales, que necesitamos remover a Bashar al-Assad debido a sus violaciones de derechos humanos. Pero esas son violaciones de derechos humanos, con las que nunca hemos tenido realmente un problema. Usábamos Siria como una parada para torturar personas en nuestro programa de rendición extraordinaria, y no teníamos realmente un problema con los derechos humanos en Siria entonces. Entonces, ¿qué explica nuestra participación en ese conflicto? ¿Y qué tipo de rebeldes estamos apoyando? Porque la semana pasada hablé con el profesor Kachanovsky de la Universidad de Ottawa sobre los rebeldes que estamos apoyando en Ucrania, las supuestamente moderadas facciones en el batallón Azov, de quienes nos dicen que ya no son neonazis, y por eso les estamos enviando camiones llenos de armas. Y nos dicen que también hay rebeldes moderados que estamos apoyando en Siria. Entonces, ¿puedes contarme un poco sobre esto? Bien, voy a hacer de esto un desafío para mí mismo e intentaré retroceder en el tiempo bastante, pero también avanzar rápidamente. Así que es 1996 y Bill Clinton es el presidente y los republicanos y los neoconservadores están fuera del poder. Y uso neoconservadores en su designación biográfica muy estricta. Estamos hablando de unos 100 hombres, no de halcones en la actualidad. Estamos hablando de los neoconservadores, y 3 de sus líderes más prominentes son David Wurmser, Richard Pearl y Douglas Feith. Y escriben un documento para Benjamin Netanyahu, quien entonces es el primer ministro entrante de Israel. Se llama Una ruptura limpia, una nueva estrategia para asegurar el reino. Y no están necesariamente diciendo que queremos que W. Bush inicie una guerra. Todavía no están allí. Es el 96. Básicamente están animando a Netanyahu a encontrar una manera de derrocar a Hussein. Pero el pensamiento sigue siendo el mismo, lo que lleva al lanzamiento de la Segunda Guerra de Irak bajo la influencia de estos mismos hombres en el gobierno de W. Bush, ya sabes, 6 años después. Así que aquí está el pensamiento. Ok, va así. Si nos deshacemos de Saddam Hussein en Irak, ese es el secular sunita Saddam Hussein. Si nos deshacemos de él, eso empoderará a la supermayoría chiita. Pero no te preocupes, tendremos al primo del rey de Jordania que es sunita, pero es un hachemita. Y nuestro amigo exiliado iraquí nos promete que mientras pueda afirmar ser descendiente del profeta, los chiitas lo obedecerán como los esclavos más obedientes. Y luego podemos usar nuestro dominio jordano sobre Irak para obligar a los chiitas iraquíes a presionar a Hezbollah en el sur del Líbano para que dejen de ser amigos de Siria e Irán. De esa manera, podemos tomar el control del resto de Cisjordania y la franja de Gaza de los palestinos. Y no tendremos que preocuparnos de que Hezbollah represente una amenaza en nuestra frontera norte. ¿Entiendes? ¿Qué está pasando en Palestina ahora mismo? Están matando y robando a los palestinos, pero tienen que preocuparse por Hezbollah en su frontera norte. Correcto. Así que ya estamos adelantándonos al final. Sabemos que la ruptura limpia no funcionó, pero ese era el plan. Por complicado y loco que parezca, ese era el plan. Ahora estos son los hombres que le dijeron a W. Bush, ¿oh, quieres ir a Bagdad? Eres brillante, hagámoslo, confía en nosotros. Hemos planeado esto, va a funcionar. Tenemos a Paul Wolfowitz, es el tipo más inteligente en DC, dice que esto va a ser perfecto porque lo que va a hacer es empoderar a los chiitas iraquíes, pero vamos a tener dominio sobre los chiitas iraquíes. Y aunque el primo del rey de Jordania murió, no importa eso, tenemos a nuestro títere chiita iraquí, Ahmed Chalabi, y él va a ser el nuevo líder para nosotros. Y luego vamos a lograr todos esos mismos objetivos. E incluso vamos a construir un oleoducto a Haifa para que los israelíes puedan ahorrar 1 centavo por barril de petróleo. Correcto. Así que por eso lanzaron la guerra. ¿Y luego qué pasa? Les explotó completamente en la cara. Y en lugar de que Estados Unidos, Turquía y Jordania tengan dominio sobre los chiitas iraquíes, Irán tiene dominio sobre los chiitas iraquíes.
Por supuesto que sí. El Consejo Supremo Islámico y el Partido Dawa habían estado viviendo en Irán durante 20 años desde que Jimmy Carter contrató a Saddam Hussein para invadirlos en 1979-1980. Y así fueron los traidores. Eran los traidores iraquíes que habían elegido el lado de Irán en la guerra Irán-Irak, cuando Estados Unidos apoyó a Irak en los años 80. Ahora, aquí están regresando a través de la frontera con George W. Bush, y él los lleva hasta Bagdad, derroca no solo a Saddam sino al partido Baas sunita secular, y libra una horrible, todos lo recuerdan, guerra civil de 8 años en nombre de los chiitas supermayoritarios contra los sunitas. Pero como discutimos aquí, si estamos hablando de fútbol, esto es un autogol. No es que Irán derribara nuestras torres. Irán y los chiitas no hicieron eso. Irán y sus amigos en Hezbollah y Siria no tuvieron nada que ver con eso. Eso fue obra de los Bin Ladenitas, quienes son considerados el extremo político más radical del Islam sunita en el mundo, y en el Islam wahhabí y salafista, la vanguardia del yihadismo sunita revolucionario, lo que los pone absolutamente en desacuerdo con Irán. Y esos son los tipos que derribaron nuestras torres, no Hezbollah ni el Ayatollah. Pero lo que sucede es que los neoconservadores de W. Bush se dan cuenta a mitad de la guerra de que lo arruinaron todo y han empoderado a Irán, Israel y los rivales estratégicos de Estados Unidos y a los rivales estratégicos de Arabia Saudita en la región. Ese es un gran problema. Y finalmente lo admitieron para sí mismos en el CEO 5, CEO 6, y lanzaron lo que se llama la redirección. Y enviaré $10, no realmente, a cada uno de los miembros de tu audiencia que prometa leer ese artículo de Seymour Hersh en la revista The New Yorker. Es de 2007. Se llama la redirección. Y esa es la base. Acabamos de luchar una guerra para Irán. Ups. Ahora nos estamos inclinando de nuevo hacia los sunitas. Y Condoleezza Rice lo está girando de esta manera. Ella dice, bueno, no se trata tanto de sunitas y chiitas, se trata de extremistas y moderados. Sí, claro, porque estás cambiando de bando de nuevo hacia los sunitas, por eso. Pero aquí está el problema. El rey de Arabia Saudita no tiene legiones. Turquía no está poniendo su ejército a disposición de Estados Unidos. Entonces, ¿a quién tienen? Suicidas bin ladenistas, decapitadores y maníacos. ¿Y qué hace Obama? Lo primero que hace casi es tomar su lado en la guerra en Libia, y luego que no se trataba tanto de los chiitas, sino de lo que querían los saudíes. Y lo hicieron por él, y fue bastante fácil. Pero luego fueron a Siria. Ahora volvemos a David Wurmser, los neoconservadores y el plan de ruptura limpia. Siria es el puente, lo que llaman el puente terrestre. Son la piedra angular. Ese era el término de David Wurmser en ese entonces. Son la piedra angular en el arco del poder iraní. Imagina el Medio Oriente en tu cabeza. Irán, Siria, Hezbollah. Ahora Estados Unidos acaba de añadir a Irak a ese lado de la historia. Acaban de hacer que Bagdad sea parte de la alianza chiita de Teherán, Damasco y el sur del Líbano. Así que este es un error enorme, ¿verdad? Esto es George Bush disparándose a sí mismo y a Israel en ambos pies y a Arabia Saudita. Entonces, ¿cómo lo compensan? Obama lo compensa apoyando a Al-Qaeda en Siria. Ahora, en la guerra de Irak II, 4.000 de los 4.500 estadounidenses que murieron luchando contra la insurgencia de base sunita, la peor parte de la cual era Al-Qaeda en Irak, los seguidores de Bin Laden. Bueno, Obama tomó su lado. Y cuando hablamos de Jabhat al-Nusra, o lo que ahora es de los titulares de hoy, HTS, Hayat Tahrir al-Sham, eso literalmente Harrison, es Al-Qaeda en Irak, en Siria. Eso es lo que son. Son los malos de la guerra de Irak. Entonces, solo para dar contexto a nuestros oyentes, a lo que te refieres es al programa Timber Sycamore, este programa de $1.000 millones. Trabajamos con los saudíes para entrenar y financiar a estos grupos rebeldes. Dios sabe quiénes eran o qué tipo de facciones extremas estaban involucradas allí. ¿Puedes contarnos más sobre eso? ¿Quiénes eran estos grupos que estábamos apoyando? Claro.
Sí. Entonces quiero decir, el núcleo de ellos era literalmente Al-Qaeda en Irak. Durante la Segunda Guerra de Irak había egipcios, saudíes y sirios, especialmente saudíes, que viajaban allí para dirigir las brigadas de atacantes suicidas, la peor parte de la insurgencia sunita. Y luego estos fueron los tipos que invadieron Siria. Lo llaman una guerra civil o revolución, pero estás hablando de cientos o miles de chechenos, kosovares, albaneses, libios, kiwechets de todas las Slediju que vienen a invadir el país para tomar el lado de la insurgencia. Ayman al-Zawahiri, el líder de Al-Qaeda, respaldó Lithon en toda la gente a ir y luchar contra Assad. Ahora, la propaganda era que, no, mira, estamos luchando, estamos apoyando a los moderados. Y sí, puede que haya algunos extremistas por ahí, pero mira, si solo nos dejaras apoyar más a los moderados, entonces eso marginaría a los extremistas. Y los moderados de alguna manera reemplazarían a Assad y la alianza chiita por un lado, y también a los tipos de Al-Qaeda que luchan contra él por el otro. Y esto siempre fue un sueño irrealizable. Y Obama dijo la verdad cuando admitió a Thomas L. Friedman del New York Times en su entrevista de salida que esto siempre fue un engaño, que alguna vez íbamos a poder levantar un ejército de fuerzas moderadas voluntarias. Como él lo expresó, como lo decían en ese momento, él lo repetía, doctores y abogados y maestros y farmacéuticos. Señores de la comunidad, ya saben, como los Minutemen en la Revolución Americana, que van a ir y enfrentarse a todos los malos. No existen. No existen. Y entonces cuando decimos que es el FSA, ¿qué significa realmente? Realmente significa que estos son los tipos que recogen el dinero y las armas de los occidentales para dárselas a los tipos de Al-Qaeda que no les importa morir en la guerra. Y sabíamos esto desde el principio. Para aquellos de nosotros que somos críticos y cubrimos esta historia, lo sabíamos en 2011, 2012 y 2013. Timber Sycamore realmente no comenzó hasta 2013. Pero el verdadero apoyo encubierto para la guerra comenzó a principios de 2011. Y sabíamos todo el tiempo lo que estaban haciendo. Y sabíamos todo el tiempo que no tienen un ejército de soldados profesionales que como juraron lealtad a una constitución o algo así. Tenemos a Bandar vaciando las prisiones de yihadistas en Siria y Arabia Saudita y enviándolos como brigadas de suicidas. Y ahora vuelve en tu propia mente. Ya sabes lo que pasó. Aún no hemos llegado a esta parte de la historia, pero ya sabes lo que pasó. Esto es lo que llevó al surgimiento del califato. No saquearon Damasco, saquearon Mosul. No fueron al oeste, fueron al este. Consolidaron un Estado-nación en todo el este de Siria y el oeste de Irak, desde 2013 en el este de Siria. Y luego, un año después, en junio de 2014, avanzaron y conquistaron todo el oeste de Irak, predominantemente sunita, que había quedado completamente abierto para ser tomado por los chiitas que los estadounidenses habían puesto en el poder en la última guerra. Y así fue cuando este tipo Baghdadi, que no era más que un clon de Zarqawi o Bin Laden, se levantó allí como Mussolini. Tienes que amar la imagen, la mezcla entre Osama Bin Laden y Benito Mussolini, allí en el balcón de la mezquita en Mosul, declarándose a sí mismo el divinamente ordenado Califa Ibrahim, gobernante del califato bin ladenita. Hombre, esta es la propaganda más absurda de los años de W. Bush. Barack Obama lo hace realidad para el año 2014. Es increíble que hicieron allí. Y luego lanzaron la guerra Irak 3. Porque, apoyamos a los sunitas para fastidiar a los chiitas. Desearíamos no haber apoyado la guerra de Irak 2. To spite the Shiites we wish we hadn't supported Iraq War II for. But that blew up into the caliphate. Pero eso se convirtió en el califato. Bin Laden mismo allí arriba, básicamente el dictador de una nación. No podemos permitir eso. Así que luego lanzamos la guerra de Irak 3 en alianza con los mismos chiitas iraquíes por los que desearíamos no haber luchado la última vez y con ayuda, literalmente, de la fuerza Quds iraní para ayudar a liderar la guerra contra el califato del ISIS, el Estado Islámico, en el terreno. Y tenemos
y cubro esto en mi último libro, Ya Basta, donde en la ciudad natal de Saddam Hussein, Tikrit, literalmente tienes a la fuerza Quds, los mejores operativos especiales iraníes, liderando fuerzas iraquíes en el terreno con los estadounidenses, proporcionando cobertura aérea para destruir al Estado Islámico. Y John McCain dijo, estamos volando como la Fuerza Aérea de Irán en este momento. Sí, contra el califato similar a Bin Laden. Y mientras tanto, al mismo tiempo, como señaló Michael Horton, sin relación conmigo, el gran experto, estamos volando como la Fuerza Aérea de Al-Qaeda en Yemen, porque Yemen había sido tomado. Hay toda otra entrevista. Yemen había sido tomado por un grupo de chiitas que eran amistosos con Irán. Y así, Estados Unidos tomó el lado de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos en una guerra que también estaba del lado de Aqab, del lado de Al-Qaeda en la península arábiga contra sus enemigos, los hutíes chiitas allí, y luchó esa guerra durante 8 años. Y ahora contando, ahora estamos de vuelta haciéndolo de nuevo. Y así es la cosa, John McCain tenía razón. Estábamos volando como la Fuerza Aérea de Irán, pero eso ciertamente era mejor que volar como la Fuerza Aérea de Al-Qaeda. Y todo fue debido, 1, a su guerra de Irak 2, y 2, a su guerra por los terroristas en Siria, que no hizo más que criticar a Obama por no hacer lo suficiente por estos fanáticos todo el tiempo. Y hablo de esto en el último libro. Y por cierto, si la gente mira mi feed de Twitter, solo en el último día o 2 retuiteé un par de veces. Si solo miras Scott Horton Show, reposté meticulosamente como un hilo de Twitter mis capítulos completos sobre Siria y la guerra de Irak 3 del último libro allí. Así que puedes leer todo sobre esto. Y hablo de cómo podrías recordar que hay una foto famosa de John McCain en el porche con un grupo de terroristas. Y fue falsamente etiquetado por algunas personas en Internet como si se hubiera reunido literalmente con Baghdadi, el líder del Estado Islámico. Pero no era él. Y ya no recuerdo el nombre del tipo, pero solía saberlo. Puedes averiguar a través del periodismo real los nombres de todos los hombres en ese porche ese día. Ninguno de ellos era Baghdadi. No eran los líderes de ISIS. Eso fue exagerado. ¿Pero y qué? Eso no importa porque, ¿adivina quiénes eran? Eran la Brigada Tormenta del Norte. Y un mes antes de que se reunieran con John McCain, le dijeron a la revista Time que sí, que eran orgullosos veteranos de la guerra de Irak 2, donde lucharon contra los estadounidenses del lado de la insurgencia sunita, un mes antes de que él fuera y se reuniera con ellos. Y luego fue y se reunió con ellos. Y luego eran los mismos tipos que secuestraron al periodista israelí-estadounidense Steven Sotloff y lo vendieron a ISIS, quienes le cortaron la cabeza. Con eso se estaba relacionando John McCain allí. Y lo digo con conocimiento de causa, ya sabes, aceptando el sesgo de confirmación y todo. Incluso puedes leer sobre eso en el Daily Beast, donde aman a Al-Qaeda en Siria y son muy reacios a informarte trágicamente que, sí, de hecho, sus amigos en la Brigada Tormenta del Norte vendieron a este periodista a ISIS, quienes lo decapitaron, los amigos de John McCain, y también habían estado previamente registrados por haber secuestrado peregrinos chiitas del Líbano y asesinado a ellos. Con eso se estaba reuniendo John McCain en el porche ese día. Scott, es un privilegio poder hablar contigo. Tienes tanto conocimiento sobre todos estos temas. Y dado que hay tanta propaganda y la verdad sobre nuestra participación en el extranjero siempre está oculta, eres una voz muy necesaria cuando se trata de estos temas. Así que te agradezco por pasar este tiempo conmigo. Absolutamente. Muchas gracias por invitarme.